Bueno, muchas gracias por estar conmigo. Buenas tardes, lindo lunes. Y pues a mí me toca presentarles la relación de proporcionalidad y gráficos. En sí, no es un tema muy complicado, pero voy a tratar de explicarles a mayor detalle si tienen alguna duda, porque algunos alumnos míos también tenían dudas más que todo en el tema final. Entonces, y si ustedes tienen algún ejercicio al final, por supuesto, ahorita voy a tratar de explicarles lo básico, ¿verdad? La teoría. Pero si tienen dudas y todo eso sobre cómo hacerlos, pues podemos hacerlos, porque realmente es un tema muy sencillo. Voy a tratar de explicarles lo básico para que entiendan lo básico. Entonces, empezamos. Relación de proporcionalidad y gráficos. Traté de no ponerle mucha información, mucho contenido, mucha letra en esta presentación, porque no quiero atarantarlos y porque la verdad, de verdad, no es un tema muy difícil. Bueno, primero, ¿para qué sirve realizar gráficos? Aquí puse, es una forma de expresar los datos científicos en papel y luego expresarlos en fórmulas matemáticas. Es la típica pregunta que nos hacemos cuando decimos, bueno, ¿para qué me va a servir esto en la vida? Entonces, los gráficos, aunque no lo crean, hacer esto de los gráficos y la proporcionalidad generalmente en el mundo de física, de la ciencia, de ingeniería, lo ocupamos mucho, muy seguido. Generalmente cuando queremos hacer algo, investigar una cosa, investigar un campo, incluso en industria se hace. Entonces, aquí les dejé un gráfico X, ¿verdad? Un ejemplo de un sistema de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, como ven, aquí se puede medir por medio del tiempo y la distancia cómo puede ir la velocidad de un carro. Y esto se puede representar por medio de una gráfica. Aquí seguimos con lo mismo. Los gráficos en el mundo real sirven para trazar un patrón a un fenómeno físico que no se conoce, o en el caso que ya se conozca, para estudiar más a fondo cómo es la naturaleza de cierto objeto. Y tenemos el mismo caso, por ejemplo, estos gráficos que les estoy poniendo de movimiento rectilíneo uniforme son los más usados porque son simples. Si ven que tiene una recta simple y trato de ponerles esto porque este tema, creo que va en el tercer o cuarto tema, van a estudiar movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para que vean que en el siguiente tema van a seguir ocupando esto y que es muy importante y gracias a Dios no es tan complicado de usar, solo tienen que prestarle un poco de atención. Entonces, en sí, representación gráfica de los resultados. Bueno, ya entramos en el tema en sí. Esto es como una introducción a lo que era los gráficos, pero ahora vamos a ver qué son. O sea, la introducción teórica. Todo gráfico está constituido por dos rectas numéricas, perpendiculares entre sí y divididas en escala. Entonces, hay ciertas reglas esenciales para construir un gráfico para que no, por decirlo así, se enchivolen todos, para que no se confundan todos. Estas reglas principalmente contienen, ya las vamos a ver, pero aquí en este simple dibujo podemos ver que los gráficos están compuestos de dos partes esenciales. Por ejemplo, gráficos de dos dimensiones, estoy hablando de los gráficos normales, que serían X y Y. La variable dependiente y la variable independiente. Y si ven, aquí hay un patrón. Aquí va de 2 en 2. 0, 2, 4, 6 en las X. 0, 2, 4, 6 en las Y. Esto es una pequeña regla que ya la vamos a ver. Aquí están las reglas generales para hacer gráficos. Entonces, tenemos, para construir las gráficas se recomienda lo siguiente. Uno, poner el eje horizontal, la variable independiente, y en la vertical, la variable, perdón,
En el eje horizontal la variable independiente y en el eje vertical la variable dependiente, con sus unidades, como vemos aquí arriba, X que va a ser la variable independiente y Y va a ser la variable dependiente, como dice aquí, dependiente. Entonces, los que van horizontales van a ser las variables independientes y las verticales las independientes. Ahora, construir las escalas en cada eje de manera que permitan ubicar fácilmente los valores de las variables. Entonces, ¿qué significa eso? Poner ciertos datos, ciertos números de datos en cada eje para que no se confundan a la hora de trazar, digamos, las líneas. Entonces, ¿cómo se explica eso? Con el patrón que les estaba diciendo, por ejemplo, esto, 2, 4, 6. Es fácil de poner, digamos que tienen una tabla, ciertas tablas que vamos a ver en el futuro, que ocupan números enteros y a veces caen números pares. Entonces, a veces los gráficos van, digamos, tanto como las X como las Y van de 2 en 2, 2, 4, 6 y así, en cada, digamos, cuadrito. De ahí, plotear los números pares ordenados, ubicando el valor de las variables en los ejes respectivos y trazando desde ahí líneas rectas, guías perpendiculares a los ejes. El punto donde se intersectan corresponde al punto ploteado. Esto creo que se puede ver mejor con un ejemplo. Ahorita no tenemos, ya vamos a tener un dibujito. Y por último, trazar la curva siguiendo la tendencia de los puntos ploteados. Usar la curva francesa si es posible. Esto si se traza a mano. A veces la mayoría de gente lo traza así a como caiga. Eso es cuando no se tiene nada, pero ustedes tienen que siempre tener sus reglas, sus transportadores y todo eso para hacer un gráfico bueno. ¿Por qué estoy diciendo eso? No es para que se vea bonito y nada por el estilo, sino por la exactitud. Porque a veces, si lo hacemos así todo champón, o sea, al final no vamos a tener resultados exactos. Entonces, eso es. Entonces, por eso tenemos que ser bastante como precisos y cautos en ese sentido cuando hagamos la gráfica. La gráfica resultante debe ocupar la mayor parte de la página en el papel utilizado. Dice, ejemplo de cómo hacer los gráficos. Y tenemos aquí, ya les expliqué como la regla 1, 2 y 3. La 1 y la 2. Ahora voy a explicar la 3. La 3 era plotear los puntos ubicando el valor de las variables en los ejes. Entonces, plotear los puntos. Si ven, aquí están los puntos, ¿verdad? Tenemos 10 y 2. En el eje de las X 2 y en el eje de las Y 10. Luego tenemos 4 y 20, 6 y 30, 8 y 40 y así. Entonces, los puntos simplemente son los que intersectan y así. Simple. No es nada del otro mundo. Y luego trazar la curva siguiendo la tendencia de los puntos ploteados. Entonces, si se fijan, la tendencia es una línea recta, perpendicular, y se trazó. Se trazó porque así iba la tendencia. Si digamos la tendencia va como curva, cóncava y todo eso, incluso la vamos a poder ver. Vamos a poder ver la naturaleza del gráfico según lo que nos indiquen los puntos. Mientras más puntos tengamos, mejor se ve la naturaleza del gráfico. Entonces, entonces tenemos el subtema, proporcionalidad directa entre dos variables. Ahora vamos a pasar, ya pasamos de las reglas de cómo hacer un gráfico. Existen básicamente 3 o 4 tipos de gráficos. Entonces, el primero y el más importante es la proporcionalidad directa. Y aquí básicamente ya abarcamos una gran parte del tema que es los gráficos. La verdad, como les estaba diciendo, esto no es un tema así súper profundo, pero sí es importante. Y es necesario entenderlo, es necesario saber qué significa todo esto, porque siempre se ocupa. Entonces, ¿qué es la proporcionalidad directa entre dos variables?
Dice, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra también se multiplica por el mismo número. Entonces, ¿qué significa esto? Acuérdense que nosotros tenemos una variable independiente y una variable dependiente. O sea, aquí podemos hacer muchos, me imagino que en matemática, en física, hay muchos conceptos de lo que es... ¿Por qué los no? ¿O solo así? Perdón. ¿Quién está hablando? Bueno. Como les decía, en matemática y en física pueden haber muchos conceptos de lo que es una variable independiente y lo que es una variable dependiente, pero asumámoslo con la lógica. ¿Qué es una variable independiente? Una variable independiente es la que no depende, o sea, razonando, ¿verdad? La que no depende de ningún otro número, ninguna otra variable. ¿Y qué es una variable dependiente? Usando la lógica, es la que depende de la independiente, simple. Entonces, lo que vamos a tomar importante aquí es la variable independiente. Entonces, mientras la variable independiente va incrementando, ¿qué va a hacer la variable dependiente? La va a ir siguiendo. Entonces, en este caso de la proporcionalidad directa, significa que va a aumentar. Porque dice, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra también se multiplica. Entonces, mientras la variable independiente aumenta, la dependiente va creciendo con ella. Eso es una proporcionalidad directa, así de simple. Vamos a ver aquí. Entonces, puede observarse aquí, dice que el trozo de 27 gramos tiene un volumen de 10 centímetros cúbicos y el trozo, es que vamos a explicar este cuadro, ya me había perdido, pero aquí es. Entonces, tenemos un volumen que en la primera lectura de este volumen tenemos 10 metros cúbicos, en la segunda tenemos 20 metros cúbicos, en la tercera tenemos 30, 40, 50. Luego tenemos masa. La masa en la medida tenemos 27 gramos, 54 gramos, 81 gramos y 108 gramos y así. Entonces, en la tercera parte dividimos masa entre volumen, o sea, esta es una variable dependiente tanto de la masa como del volumen. Entonces, y vemos que tenemos un patrón constante. Todos estos patrones dan 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, aquí dice, puede observarse que el trozo de 27 gramos tiene un volumen de 10 centímetros cúbicos en la primera lectura. Y el trozo de 54 gramos tiene un volumen de 20 centímetros cúbicos. También es el doble del volumen. Si se representa la masa 1, masa 2, masa 3, las masas de los trozos y por volumen 1, volumen 2, volumen 3, sus respectivos volúmenes, el cociente entre estos es igual a una constante. Entonces, si se dan cuenta, aquí se dividieron tanto el volumen como la masa. La masa como el volumen, perdón. Entonces, cuando se dividieron esto en cada lectura, tuvieron una constante. Esta constante es una variable que se llama la densidad. Entonces, la densidad de un elemento no cambia, o es constante, independientemente del volumen o la masa que se tenga. Entonces, aquí me imagino que están midiendo un elemento específico. Me imagino que el hierro o algo así. Una varía de hierro. Pero bueno. Entonces, formas de expresar la proporcionalidad directa entre dos variables. Entonces, se tiene que la proporcionalidad directa se expresa generalmente entre X sobre Y. Quiero ver aquí. Entre X sobre Y. Esto significa, hay un símbolo que es como un símbolo de un pescadito que ya lo vamos a ver más adelante. Lo tengo anotado más adelante, que significa directamente proporcional a. Entonces, X entre Y es igual a una constante. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, por ejemplo, en este ejemplo, 100
aunque las dos son variables aquí independientes, pero no voy a mencionar, no vamos a profundizar sobre esto, pero solo quiero que vean que aquí los dos van creciendo, tanto el volumen como la masa van creciendo. 10-27, 20-54, no se van reduciendo ninguno, los dos van creciendo. Entonces, cuando los dos están creciendo, significa que hay una proporcionalidad directa. Entonces, en esta proporcionalidad directa, cuando los dos van creciendo, hay una constante de crecimiento. Entonces, esa constante se mide haciendo esta fórmula, X entre Y. Y ahí tienen la constante de crecimiento de la proporcionalidad directa. Entonces, tenemos esta clase de, ¿cómo decirlo?, de gráfica. Tenemos esta clase de gráfica. Y en esta clase de gráfica se subdivide otra forma de realizarlas. Y es la forma de la función lineal. Que esta fórmula implica que es de la forma y es igual a b más mx. ¿Qué significa esto? Que no pasa por el origen. Eso es una gráfica proporcional que no pasa por el origen. ¿Qué significa? Que no pasa por el 0,0. Eso es el origen. Entonces, tenemos que b es el intercepto. Esa es la única diferencia. Y donde va a pasar el intercepto, ahí va a iniciar la gráfica. Y si tienen buena memoria y si están recordando todo y están estudiando matemática, yo me imagino que les ha de ser familiar esta fórmula porque también en matemáticas se ocupa. Entonces es muy importante que vean, que recuerden esto. La verdad no es tan complicado, ustedes tienen fórmulas de la recta pendiente y todo eso, creo que por aquí los tengo. Si tienen preguntas sobre eso, pues yo voy a estar feliz en responder, o sea, no es tan difícil, solo es de buscar el dato que está en todos lados. En este caso, se dice que la relación entre las variables es lineal y se expresa como les decía, con la fórmula y va a ser igual a b más mx. Y dice, observe que la figura 3.3, x es igual a 0 y y es igual a b. O sea, es el intercepto, como les estaba diciendo. A veces le domina el intercepto de la recta, como les estaba diciendo. Entonces, esta es la fórmula general. Y esto, cuando yo empecé a estudiar esto, o sea, a mí me costaba entender, o sea, aunque aquí, claro, lo dice, pues, o sea, pero o sea, a veces uno se le va la onda. Entonces, cuando dicen esto, el eje de las abscisas, no se asusten, solo es el eje, el X, las variables independientes. El eje de las ordenadas son las variables dependientes, o sea, las Y. Solo que es otra forma de llamarlo. Y generalmente estos términos, yo les recomiendo que se los aprendan porque los ocupan en los exámenes. Entonces, a veces nos van a decir, mire, estos datos están en la Y. Les van a decir, estos datos están en el eje de las ordenadas. Y si uno no sabe qué es eso, pues ya se confundió y pues puede ponerlo en las X y ya la gráfica está mal. Entonces, de modo, pues aquí sí hay que aprendérselo. Quiero ver. No sé, yo creo que antes de entrar a la proporcionalidad inversa, creo que aquí, no sé si tienen algunas preguntas. Quiero ver. Sí, claro, va. Vamos a ver, buena pregunta. Tenemos dos preguntas aquí relacionadas. La primera dice, siempre el intercepto, está bonito cómo hicieron eso. Si quieren las preguntas pueden hacerlas así con color verde para que yo las pueda anotar mejor. Siempre el intercepto es en el origen de la gráfica. Vaya, el intercepto generalmente, o sea, el intercepto no es obligación que esté en el origen de la gráfica. Generalmente en estas de proporcionalidad directa, generalmente sí están en el origen de la gráfica. Pero cuando tenemos
una gráfica de esta forma, y va a ser igual a b más mx, no, el intercepto no está en el origen y tienen que tener cuidado con eso. ¿Qué significa que está en el origen? ¿Qué significa? Que el 0,0, o sea, el origen es el 0,0, entonces empieza de ahí y va recto. Creo que por aquí tengo uno arriba. Aquí está, ¿ves? Este es el origen. Entonces, este significa que el origen parte de ahí, B es el origen, B es igual a 0 y va recto, o como esté la gráfica. Pero cuando... Disculpe, la proporcionalidad directa sería como que no comienza desde su origen, así en conclusión, ¿no? La proporcionalidad directa no es necesaria, es que tenemos dos casos. El primer caso es que la proporcionalidad directa sí comienza en su origen, o sea, sí. Y la otra clase de proporcionalidad directa es cuando no empieza en el origen, que estamos viendo en este momento en la presentación. Entonces, ahí es cuando, como respondiendo a la anterior pregunta, B no es en el intercepto, o sea, 0,0. Entonces, no siempre el intercepto va a ser 0,0 en la proporcionalidad directa. Ahora, quiero ver, había otra por aquí. ¿Cómo encontrar el intercepto? Perfecto, va. Primero tienen que ver la forma de la gráfica. ¿Va? Si primero les dan esta forma, ¿cuál va a ser la respuesta de su intercepto? ¿Cuál va a ser B? ¿B qué es? 0. ¿Por qué? Porque pasa en el origen. Entonces, no necesitan encontrar el intercepto porque el intercepto directamente es 0. Entonces, pero cuando ven esta forma, que siempre es proporcionalidad directa, entonces tienen que encontrar el intercepto. ¿Y cómo se encuentra? Bueno, la verdad no es tan difícil. Quiero ver. Se puede ver, va. Ahorita. Vamos a ver aquí. Aquí, miren, estoy encontrar fórmula del intercepto. Fórmula del intercepto. Aquí tenemos. M es la pendiente, pero ahorita me han preguntado sobre cómo encontrar el intercepto. Primero, tenemos esta fórmula. Y igual a M, aquí la tengo siempre. Hay como... Espérense. Aquí está. Va. Sí. Entonces tenemos esta fórmula, y igual a mx más b. Entonces, la primera forma de encontrar el intercepto es despejando, simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mx, que está sumando a b, va a pasar al lado izquierdo a restar. Entonces, b va a ser igual a y menos mx. Entonces, así se encuentra el intercepto. Otra forma de encontrar el intercepto es que si se fijan en estas gráficas de los interceptos incluidos, tenemos que generalmente las yes van a estar en un específico número y las x van a estar en 0. Eso sí, las yes van a tener un número cualquiera, dependiendo de la gráfica, y las x siempre van a estar en 0. Entonces tienen que sustituir, digamos, dependiendo de la fórmula que vamos a hacer. Quiero ver. El intercepto solo en y. Bueno, creo que yo estoy en el laptop. La directa es cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Correcto. Mientras las x, las variables independientes aumentan, yes, las variables dependientes van a seguir aumentando. Directa cuando las magnitudes directamente proporcionales. Creo que tienen algunos problemas en ver las presentaciones, pero bueno.
Vamos a cambiar, vamos a pasar al siguiente tema, que es la proporcionalidad inversa entre dos variables. Entonces, este es otro tipo de gráficas que es muy importante. Aún así, es muy simple de entender. O sea, los cálculos matemáticos que me están preguntando en este momento los podemos dejar para después. Ahorita solo tenemos que concentrarnos. Tenemos proporcionalidad directa. ¿Qué significa cuando se les viene proporcionalidad directa? Aumento tanto de las variables X como las Y. Eso se les tiene que venir primero a la cabeza, y si entienden eso, ya estamos bastante bien y ya estamos un paso adelante a entender lo demás. Ahora, ¿qué significa? Usted va usando la lógica. No vamos a ver nada de esto de la teoría en este momento. Usemos la lógica. Si las variables, si la proporcionalidad directa, las dos variables aumentan, ¿qué sería de la proporcionalidad indirecta? Disminuye. O sea, disminuyen, correcto. Entonces, ya está. Y no tenemos que ver toda esta teoría. Pero les voy a especificando. Mientras las X o las independientes están aumentando, las variables dependientes disminuyen. Inverso, por eso se llama inversa entre dos variables. Entonces, aquí tenemos la teoría, vamos a leerlo, aunque ya me imagino que ya entendimos. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida entre ese número. O sea, disminuye. Porque la división, que significa es reducir el resultado. Un ejemplo típico de esta relación es la que se da entre la presión absoluta de un gas y su volumen cuando la temperatura se mantiene constante. Esto es no lo voy a asustar con esto, pero esto es como un cuadro específico sobre una relación inversa. Y tenemos esto. Tenemos volumen de gas en litros y la presión en atmósferas. Entonces tenemos la multiplicación de ambos, ¿verdad? Que es la presión por el volumen. Bueno, entonces déjenme ver. Quiero que vean esto, no de 1, 2, 3, 4, 5. Quiero que lo vean 5, 4, 3, 2, 1. Así quiero que lo vean. Porque ahorita se pueden confundir como que, bueno, pero las dos están aumentando. No. No es así. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y me podrán decir, bueno, está haciendo trampa. No, así se están leyendo. Ahorita el ejercicio que de la guía lo puso así, me imagino, para que se viera más ordenado, no sé, pero no, así no es. Es de abajo hacia arriba. Bueno, entonces veamos. 10 en litros. Estamos midiendo un gas, me imagino que es el aire, no sé. 10 y tenemos a la par 5 atmósferas. Luego tenemos 20 y ven que ya 5 ya no es mayor que 5, sino es 2.5. 2.5 obviamente que es menor, ¿verdad? Entonces tenemos 20 y el volumen está aumentando. Entonces, la variable independiente lo siento, está aumentando, pero la variable independiente está aumentando, pero la dependiente está disminuyendo. Si lo ven, 2.5. Luego tenemos 25 y de ahí tenemos 2, que es menor a 2.5. De ahí tenemos 40. 40 ya es mucho mayor que 25, ¿verdad? Y de ahí tenemos 1.25, que es menor que 2. Luego tenemos que en el primero, que debería ser el último, es 50. Y luego tenemos 1. Entonces, si vemos aquí, queda más que claro, solo que un poco confuso porque el 5 debería ser el 1 y el 1 debería ser el 5, pero aquí más que claro que queda que mientras las X van aumentando, las Y van disminuyendo. Y eso, así, simple, así, eso es la inversa. Ahora recapitulemos. ¿Qué es la proporcionalidad directa? La proporcionalidad directa es cuando las dos aumentan. ¿Qué es la proporcionalidad inversa? Inversa. Es cuando las X aumentan y las Y disminuyen. Simple. Entonces,
Sí se representa por la P1 por la presión y las diferentes presiones, y B1 por los volúmenes del gas. Entonces aquí tienen una constante. La constante de la proporcionalidad inversa, si ven que es siempre 50, 50, 50, 50. Eso quiere decir, cuando tienen una constante, es que la gráfica cumple con la proporcionalidad inversa. También en este caso K se denomina la constante de proporcionalidad, como les estaba diciendo, y en este caso nos dio 50 atmósferas en todos los casos, atmósferas por litro. Y es una gráfica muy bonita, creo que se llaman asíntotas estas. Entonces, las gráficas de proporcionalidad inversa, fíjense que yo cometí el error, incluso ahorita ya, ni modo, uno aprende muchas cosas, va. Yo cometí el error de explicarles a unos alumnos que tuve el ciclo pasado, que yo creía que la proporcionalidad inversa era, digamos, esto, pero como a la derecha, va, para abajo. O sea, digamos, lo invertimos, va. Pero no. Estos son el tipo de gráficas de proporcionalidad directa. Y la forma de la gráfica de la proporcionalidad inversa es así, una asíntota. Solo con eso, si les preguntan, generalmente en los parciales, los exámenes, en las evaluaciones, les van a preguntar como conocimiento general de la universidad, les van a dar como 4 tipos de gráficas, ¿verdad? Así, dibujadas. Entonces les dicen, ¿cuál de todas estas es de proporcionalidad inversa? Entonces les dan una así, una así y una asíntota. Entonces ustedes, y esto es seguro que es una pregunta que generalmente siempre se las hacen. Es simple, pero pues los puntos cuentan, ¿verdad? Entonces, siempre cuando vean una gráfica de este estilo, pues directamente ya, esta proporcionalidad inversa es la literal C, por ejemplo, ¿verdad? Esta es inversa. La otra es directa. Entonces repasemos. Directa es cuando los dos variables incrementan, y inversa es cuando una incrementa y otra disminuye. Simple. Y tenemos las formas de expresar la proporcionalidad inversa. Entonces tenemos Y es igual a K, que es la constante, que la constante se multiplican. Las dos es 1 entre X. Si hacemos las reglas matemáticas de la aritmética, entonces si pasamos X, que está dividido al otro lado, va a pasar a multiplicar. Entonces X por Y va a ser igual a K. Entonces, ahorita hemos terminado con la de proporcionalidad inversa. Si tienen alguna duda, ahorita es momento para preguntar de las dos. Momento corto de preguntas, porque vamos a pasar a otro tema que es un tema siempre igual, siempre de la proporcionalidad y todo esto, pero quisiera que quedara claro esto, porque ya nos vamos a entrar. ¿Sí? Con la última gráfica que puso, si no mal, exactamente esa. No sé si es de la misma, la cual no llega a tocar X, la variable X, sino solo se mantiene, digamos, correcto, constante, se pudiera decir, o que, digamos, no toca exactamente 0, pero sí puedo tener cerca de esa línea de X. correcto. No sé si me doy a entender. Sí. Esa paralela. Ajá, paralela, nunca va a tocar 0. Sí, así son las propiedades de las asíntotas. Si tienen un poco más de dudas sobre esto, lo que dijo el compañero, busquen las propiedades de las asíntotas. Y sí, lo que quiso decir es que si ven, esta como curvita va bajando, ¿verdad? Entonces, cualquiera se esperaría que tocara, digamos, ya la parte de donde dice VL, pero jamás la va a tocar, porque esa es la propiedad de las asíntotas, tiende a 0. Se dice, ustedes lo van a ver cuando entran en la universidad, si llevan matemáticas, que tiende al infinito. Entonces esa es la característica de las asíntotas, o sea,
van a trazar una línea así recta hasta el infinito y jamás va a tocar cero, se mantiene paralela como dice ahí el compañero, y eso. Entonces, esa es la propiedad de las asíntotas, y correcto, sí, así es. Pero, claro, pues, o sea, eso es para saber, ¿va? Pero en nuestro caso en específico, que estamos viendo eso, solo les van a dar unos datos, pues, 4 o 5 datos lo más, y no vamos a ver hasta el infinito, ni nada por el estilo, así que tranquilos con eso, solo que vean la forma, esta es asíntota, es inversa, inversamente proporcional, tranquilo. Dice otra pregunta, dice... Con respecto, no hemos llegado al tema, pero la proporcionalidad inversa, ¿cómo se puede diferenciar de KXL? Ya, ese es el siguiente tema, que lo vamos a ver. Conocida como función, ese vamos a ver. Este sería ejemplo de inversa. Sí, correcto, Karen. Este es ejemplo de proporcionalidad inversa. Esta gráfica en específico, así. Gráficas de ese estilo, de asíntotas, sí van a ser así. Sí, Enrique pregunta eso, ¿cómo diferenciar? Pero ¿cómo se podría diferenciar los gráficos? Tenemos varios ejemplos, lo voy a aclarar, por eso quería que preguntara en este momento, porque para que quedemos claros con esto, pero en el ejemplo, ¿cómo se puede diferenciar? Simple, ¿va? No voy a especificar para si tiene otra pregunta de inversas, pero es por K. Es por K que se puede diferenciar esto. Aquí tenemos, por ejemplo, si empezamos a multiplicar 10 por 5, 20 por 2.5 y así, vamos a tener una constante. Entonces, si tenemos el mismo patrón que las X van disminuyendo y las X van aumentando y las Y van disminuyendo, y si multiplicamos, digamos, X1 por Y1 y X2 por Y2 y nos da un número constante, eso ya te dice todo, que es una proporcionalidad inversa. Ya no busques que es una de función potencial, exponencial, etcétera, etcétera. No, solo si te da la constante, igual con las de proporcionalidad directa, por supuesto que hay que hacer eso, ¿verdad? Cuando les da una constante, ya no se tienen que preocupar y ya saber que es una inversa. Ahora, con las funciones exponenciales ya me voy a acordar bien, pero creo que no hay asíntotas. Entonces, ya te está diciendo mucho, Enrique, que este tipo de gráficas solo pertenecen a las proporcionalidad inversas. Pero ya vamos a ver, quizás me equivoque, pero yo creo que solo pertenecen a las inversas, Enrique. Esta forma de las gráficas. Otra pregunta, si no pasamos al siguiente tema. Bueno. Relación potencial de la forma Y igual a K por X a la N. Potencial. Generalmente es donde la gente se confunde más, quizás por el tipo de fórmulas a ocupar, quizás porque todavía no aquí tienen que saber bastantes reglas de los exponentes. Les repito, o sea, yo les puedo ayudar en todo esto y estoy muy feliz si me preguntan, pues es muy bueno que pregunten, eso significa que se están estudiando y todo, pero acuérdense, o sea, la física está muy ligada a la matemática. Entonces, no pueden estudiar física sin saber matemática. Entonces, aquí, en esta parte, tienen que saber las reglas de las raíces, o sea, de los exponentes, incluso de los logaritmos, reglas logarítmicas. Esto, bueno, la verdad no son complicadas, son como 4 o 5 súper cortas, pero o sea, tienen que saberlas porque si no las saben, o aquí se pueden enchivolar todos. Claro, yo les he dado creo que les puse una fórmula ahí ya sacada, pero, o sea, es bueno saber de dónde sale, porque después uno se queda en blanco y pues esto tampoco no es como rezar el Padre Nuestro, pues se puede, pero es mejor que ustedes comprendan de dónde vienen las cosas. Bueno, entonces tenemos, esta relación puede expresarse como Y pertenece a, Y, X a la N o perdón, voy a leer esto después de la O. Y es igual a K por X a la N.
que es lo mismo que la parte de la izquierda del lado, pero vamos a tomarlo como y igual a k x a la n, para no confundirnos, donde n y k son constantes. Ojo ahí. Los casos particulares dependen de n. Entonces, teníamos, en la proporcionalidad directa había una división, o sea, cuando no pasaba en el origen y cuando estaba en el origen, que me imagino que ya sabemos que es el origen, ¿verdad? Cuando el intercepto. Esa era la proporcionalidad inversa, no tenía ninguna regla en específico, pero ¿qué pasa? Era una asíntota. Entonces, ya nos dijo un compañero que jamás va a tocar cero. Entonces, eso es como una regla ahí, como que no la explican, pero ya tienen que saberla. Aquí se dice que dependiendo del valor de n, van a haber 3 tipos de gráficos. Perfecto. Entonces, se subdivide en 3 partes. Primera parte, si n es igual a 1. Si n es igual a 1, o sea, el exponente n es 1, la relación toma la forma de y es igual a k x a la n. ¿Y qué significa eso? Que toma una forma de una proporcionalidad directa. Aquí dice que toma una forma de la proporcionalidad directa. Si n es igual a 1, entonces directamente es proporcional y se alegran todos y no hay que hacer ninguna fórmula loca. Y nos vamos a las reglas anteriores de proporcionalidad directa. Para 2, dice si n es mayor que 1. Y vamos a tomar la pregunta de Enrique porque me imagino que tiene esa duda. Ojo ahí, Enrique. Si n es mayor que 1, los gráficos van a tener esta forma. Una como forma como una cóncava para arriba, subiendo. Entonces vamos a ver. Vamos a retomar la pregunta de Enrique. Mira, Enrique. Para que no te confundas, mira cómo es la gráfica de la proporcionalidad inversa. Es una asíntota. Mira la primera gráfica del caso n es mayor que 1 para la forma potencial. Completamente diferente, ¿verdad? Aquí sí toca 0. Aquí es para arriba. Y el otro es como, no sé cómo escribir, es como una montaña rusa, ¿eh? Una montaña rusa para abajo. Y aquí va para arriba. Va para arriba y sí toca 0. En el otro no toca 0. Pero bueno. Este es el primer caso. El segundo caso es cuando n está entre 0 y 1. O sea, ¿qué 0 y 1 dirían? Puede haber una infinidad de números entre 0 y 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4.5, 0.25 y así. Entonces, ¿qué quiere decir que sea, digamos, n 0.5? O un medio. ¿Por qué un medio? 1 entre 2 es 0.5. Sí, y aquí es donde recalco. Tienen que repasar, si quieren anótenlo, por favor, porque aunque no lo crean, es importante saberlo. Tienen que repasar las reglas de los exponentes, las reglas de los logaritmos, las reglas de los radicales, lo más sencillo, ¿por qué? Porque si no conocen esto, es que se van a enredar todos aquí. ¿Qué está haciendo aquí? O sea, por ejemplo, aquí tenemos x a la 1 medio. Y después pasa x por raíz k por x a la 1 medio. Y después es igual a k por raíz de x. Bueno, ¿y qué ha hecho aquí? Diría cualquier persona, ¿verdad? Pero ¿qué ha hecho aquí? No ha aplicado nada. Pero sí, o sea, aquí están aplicando la regla de los exponentes. Que generalmente cuando un exponente, la división de un exponente se representa como raíz, y esto es matemática, pues. Es cuando 2 estaba, bueno, el 2 representa la raíz y el 1 acompaña al x. La x está elevada a la 1 y el 2 significa la raíz.
Correcto, correcto. Entonces, ahí está, como dice el compañero, ahí, bueno, entonces, por favor, o sea, quizás estoy siendo muy repetitivo con esto, pero algo esencial para entender este tercer tema de las relaciones exponenciales es que sepan estas reglas. Y por eso es que la gente se confunde bastante en esta parte, porque aquí tienes que saber bastantes reglas. Porque, por ejemplo, en proporcionalidad directa, pues es casi con la lógica se hizo, ¿verdad? Proporcionalidad inversa, casi también con la lógica. Pero esto ya hay varias reglas que no les dicen que tienen que estudiar, pero lo tienen que hacer. En términos más generales, y tenemos esto, ¿verdad? Esto es una regla también de los radicales. Entonces, donde n es igual a a entre b. Entonces, la forma de estos gráficos se ilustra en el siguiente. Entonces tenemos el primer gráfico cuando n es mayor que 1, no hay problema. No hay problema. Entonces tenemos que va así, va, para arriba. Cuando n está entre 0 y 1, va así como un pequeño domo. Entonces, otra vez, Enrique está preguntando, bueno, ¿cómo se puede diferenciar entre la gráfica? Vamos a ver si se parece. Vamos a ver si esta gráfica, Enrique, se parece a la inversa. No se parece, es única. Solo tienes que ver, aquí toca 0. ¿Qué pasa con la inversa? No toca y va para abajo. Ya puedes ver la diferencia. Se puede ver bastante notable. Si les ponen algo así confuso, pues es más que todo de ver así como, bueno, memorizárselo, ¿verdad? Y la verdad, no, para mí, o sea, yo soy malo para la memoria, les voy a ser sincero, y ver que esto es inverso, pues no, relacionar esto con lo inverso no es muy difícil, no es muy difícil. Y la cuarta forma es, el valor n puede ser negativo, por ejemplo, y es igual a x a la menos 2, que también puede escribirse yx a la x al cuadrado. La forma de esta gráfica se ilustra como. Entonces aquí sí tenemos una asíntota. Ahora, en el caso que, digamos, les ponen esta parte, porque aquí hoy sí se parece demasiado. Ahí sí no tiene razón, digamos, Enrique, si quería llegar a esta parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Aquí no se puede ver así a mero, digamos, ojo de buen cubero, quién es quién, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa, la forma definitiva que se representa una inversa es una asíntota. Entonces, si les dicen, bueno, solo observando estas gráficas, ¿cuál es inversa? Entonces ustedes van a decir, esta es inversa. Pero ahora, si es, digamos, que sea este caso, ¿verdad? Este caso en específico solo se puede hacer por medio de números. Aquí hay que hacer comparaciones y todo eso, operaciones matemáticas. Entonces, no hay de otra. Pero les voy a decir que generalmente esta forma sí se ocupan, no les voy a decir que no se ocupan, pero generalmente en los exámenes ocupamos más esta y esta, generalmente estas dos. ¿Por qué? Porque, o sea, aquí claramente se pueden confundir, pues. Y, o sea, a veces los catedráticos, obviamente, algunos son malos, pero el propósito general no es aplazar a todos, ¿verdad? Entonces, o sea, está bien que reconozcan que hay formas de la relación potencial que son así, pero generalmente estas dos formas son las más aplicadas. Estas dos formas son las más aplicadas y no se van a confundir. Y pues la representación de la inversa por excelencia es esta, ¿ok? Y bueno, aquí pasamos ya a lo bonito, que son las fórmulas matemáticas. Si se han dado cuenta, yo he tratado de editar hasta cierto punto todas las fórmulas matemáticas para llegar hasta el final. Solo para que el propósito es que, o sea, miren, en esta hora
por supuesto que no dan a entender todo, pues, o sea, ustedes tienen que dar de su parte y pues hacer ejercicios aparte, ¿verdad? De esto. Yo voy a tratar lo que yo voy a hacer es tratar de darles como lo más esencial de todo este tema, que es proporcionalidad y gráficos, para que ustedes entiendan y no estén asustados de hacer todo esto. Claro, o sea, si aquí hay para hacer bastante, pues, pero también depende de ustedes, pues no por arte de magia ustedes van a saber todo lo que les he dicho. Si no es con práctica, no lo van a poder realizar, pero pues voy a tratar de hacer todo lo posible de ayudarles, pues. Bueno, entonces la determinación de N y K. Entonces, ¿qué pasa? En la proporcionalidad directa e inversa solo teníamos K, una constante de proporcionalidad. O sea, ¿cómo se hallaba? Solo en el caso de la proporcionalidad directa se dividía y encontramos una constante. Se dividía, aquí tenemos, si no se recuerdan, aquí, esta es, así es, simple. Se dividía X entre Y y tenías una constante. Y si te daba una constante es proporcionalidad directa. ¿Qué se hacía en la inversa? El inverso de la división es la multiplicación. Y aquí lo tenemos de una forma medio rara, pero lo que pasa es que se multiplica. En la inversa se multiplica y en la directa se divide para encontrar la constante. Aquí está, ¿verdad? Y es igual a X. Perdón, olviden. Ese es potencial. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos K, en las potenciales tenemos K y N. Entonces, ahí es donde la gente se asusta y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya tenemos dos variables. Pero no es tan, la verdad, no es tan súper difícil, a menos que... No, la verdad no es difícil. Vamos a ver, vamos a leer. La relación de proporcionalidad es Y proporcional, este pescadito se lee como proporcionalmente directo. Es un término matemático. Es un idioma de matemáticas. Entonces, este pescadito sin terminar, que parece un infinito, significa proporcionalmente directo a. Eso significa. Entonces, Y es proporcionalmente directo a X a la N. Debe de cumplir que Y entre X a la N es igual a K. Es una constante. K es una constante. Lo que significa que, y tenemos Y1, Y2, Y3 en el numerador y X1 a la N. O sea, aquí se divide. Es como lo que hicimos en la proporcionalidad directa. Aquí, lo que estamos haciendo en la... pero es inverso. Si se fijan, aquí se empieza con Y1 y se divide entre X1 y así, y así. Yo creo que también se hace en la proporcionalidad directa. Ya vamos a ver un ejemplo. Escrito de otra forma, dice que Y1 entre Y2 va a ser igual a X1 entre X2 a la N. Si se aplican los logaritmos, y aquí es donde la gente se asusta, yo digo que la gente, porque expliqué esto en un ciclo pasado en la universidad para los que habían pasado en segunda vuelta, o los que habían dejado la segunda vuelta. Entonces entran a un curso y yo fui como tutor de física también en esto, y les expliqué este tema. Entonces como que tenía muchos problemas al entender esto. Si se aplican los logaritmos a la expresión logaritmo Y1 entre Y2 y va a ser igual a... Aquí se aplicaron logaritmos a ambos lados. ¿Qué es esto? Arreglar los logaritmos con matemática básica. Entonces matemática. Despejando. Bueno, aquí si ustedes tienen mucho miedo, mi consejo es que sepan de dónde viene y cómo se hizo. Pero bueno, si no quieren saber eso y no están interesados, pero mi recomendación es que lo hagan. Aquí está la fórmula en general de cómo encontrar n. N va a ser igual a logaritmo de Y1 entre Y2 sobre, o sea, este Y1 entre Y2 está entre los dos logaritmos.
entre el logaritmo de x1 entre x2. Aquí tienen que tener cuidado porque ahorita me están preguntando el curso que yo tengo que si les van a dejar usar calculadora en los exámenes de física. Miren, en matemática yo creo que sí no se les dejan utilizar, pero en física, o sea, miren, yo ya estoy en el 5º año y yo no sé hacer logaritmos así como a mano. O sea, aquí sí obviamente les van a dejar usar calculadora, así que no se preocupen por eso. Pero sí, por estos casos sí les dejan usar calculadora en física, porque hay fórmulas que a veces ocupan razones trigonométricas, que aquí sí es obligación, pues, o sea, a menos que, no sé, fueran mejor que Einstein y todo eso, y pudieran hacerlo a mano, pues qué bien. Pero eso les va a quitar tiempo también. Y el punto de física es saber si ustedes han entendido los conceptos aplicándolos a la matemática, no saber si saben hacer logaritmos a mano. Bueno, eso. ¿Cómo se encuentra n? Así, con esta fórmula. ¿Cómo se encuentra acá? Con la fórmula de aquí arriba. Entonces, vamos a pasar a la relación exponencial entre dos magnitudes, que es del tipo y igual a AC b a la x. Que es muy importante saber esto, pero generalmente les van a preguntar más, generalmente les van a preguntar más sobre las relaciones potenciales. ¿Por qué? Porque las relaciones de magnitudes son un tipo específico, son un tipo aislados. Obviamente no estoy dando ninguna excusa para no explicar el tema, pero es un tema un poco más avanzado que lo van a ver en matemáticas superiores, y también en física se usa para ciertos casos de, digamos, por ejemplo, por ejemplo, aplicándolo a esto de la pandemia. Esto de la pandemia tiene una relación, ¿cómo se llama? Potencial, exponencial. Entonces, cuando empezó los matemáticos, la calculaban como si fuera una relación exponencial. Entonces, en el día a día no se ocupa. Bueno, pero esto ya de la pandemia es día a día, pero ya estoy cambiando de tema. Antes de hablar sobre las relaciones exponenciales, ¿tienen alguna pregunta de las relaciones potenciales? Pasando a las preguntas. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Es que no tengo el reloj aquí en la computadora en este momento. Justo llevamos ahorita 1 hora. 1 hora. ¿Cuánto tenemos más? ¿O ya paro? ¿O cómo? No, dale, seguí, termina, te falta mucho. La verdad, solo esto de las exponenciales, y si teníamos tiempo, unos ejercicios, pero ya veo que no tenemos tiempo. No, dale, se puede, tenemos Va. tiempo. De hecho, el ingeniero dio más tiempo para eso, precisamente. Va, Así perfecto. que ya activé ahorita la mensajería por si quieren hacer preguntas. Ujú. Sobre las relaciones potenciales. Si tienen de inversa y directa, pues igual la puede contestar. Pero ahorita potenciales. Si no, pues pasamos directamente al otro tema, que es las relaciones exponenciales. Y pues sería eso. Yo tengo una duda con respecto a la que está ahorita. ¿Es infinito es infinito igual que el anterior o puede tocar? Fíjate que esta siempre es asíntota. Es asíntota. Entonces, ya ves, o sea, aquí estábamos diciendo que las propiedades de las asíntotas son así, nunca van a tocar. Entonces, sea como sea, va a ser así. Este tipo de gráfica ya es así de defecto y ni modo, pues, o sea, aquí es un fenómeno matemático. Yo tengo una duda. Ajá. Si va positivo, la forma de la gráfica cambia de sector. Si va cuando dice positivo es n mayor que 1. Sí, n mayor que 1. Si n No, es n mayor que 0, n mayor que 0. n mayor que 0. Si es n mayor que 0, tenemos dos casos. Cuando es mayor que 1, va así, va como para arriba, de 0 para arriba.
así, obviamente curvo, ¿verdad? Ascendente, digamos. Ajá, ascendente, pero es diferente a la proporcionalidad directa, que es como súper recto, ¿verdad? Este sí es como, tiene una curvatura, pero sí es ascendente. El otro caso, que es mayor de 0, obviamente es entre 0 y 1. Eso obviamente es mayor que 0, pues aunque sea un número muy pequeño, pero no deja de ser mayor que 0. Entonces tenemos una curva así como, esto no me acuerdo cómo se llaman este tipo de gráficas, pero son un tipo, estas son raíces, gráficas de raíces. Entonces estos son los dos casos cuando las gráficas son mayor que 0. ¿Qué me estaba preguntando? Pero sí, creo que, esperen, voy a ver, me está preguntando Krishna, que puedes poner un ejemplo, ya que con números, ¿será que puedes poner un ejemplo, ya con números de esta relación? Perfecto, vamos a ver. Varios de mis amigos me dijeron que ni para física ni mate se usa cálculo, ¿cómo se hacía con el logaritmo de valor que tiene? Mira, en el caso que no, porque yo me acuerdo cuando hice el examen de admisión, que al menos para física sí me dejaron usar calculadora, pero yo lo hice hace años. Yo creo que les van a dejar usar ustedes. En el caso que no les dejen usar, no les van a poner cosas tan astrales. No les tienen que poner cosas astrales, porque es mentira, ni los propios catedráticos pueden hacer logaritmos a mano, ya los van a poner a hacer logaritmos a ustedes. No se puede. O sea, en el caso que no les dejen usar calculadora, no se preocupen, no va a ser un examen de física súper complicado, pero yo creo que sí les van a dejar. Vamos a ver. No previsualizar dispositivos. Cada una tiene su fórmula y es igual o sería diferente para cada proporcionalidad. Gracias a Dios, Karen, que sí. O sea, en este caso, en específico, tienen, pues, digamos, para encontrar n y k, sí se ocupa lo mismo. Lo mismo aquí, para los tres casos, lo mismo. El caso de n es igual a 1, no, porque es proporcionalidad directa. Pero para los demás, sí se ocupa la misma, estas fórmulas. Y con el ejemplo, creo que por aquí tienen, no olviden esto. Krishna, ¿puedo agregar algo? Sí. Solo decirle quizás a Susi, ¿verdad? Que realmente, referente a su pregunta, cuando ella esté haciendo su examen, no creo que le pongan cantidades numéricas con respecto a todo esto. Esto va para todo, ¿verdad? Porque casi todos se lo van a dejar indicado con simbología, tal cual como tú lo estás explicando. No creo que pongan casos que ustedes desarrollen. Así que lo más seguro es que no tengan necesidad de ocupar calculadora. Si en dado caso les dicen que no la tienen que ocupar, ¿verdad? Si les niegan, digamos, para física la calculadora, definitivamente no la van a ocupar porque todo va a ser a través de simbología. Así que no la van a necesitar. Así que no se preocupen que les van a poner que un problema súper difícil de un montón de números o con los ritmos, como explicaba Krishna, si no la van a poder desarrollar. Casi todo queda nada más a pura simbología, X, Y, Z, K. Nada más eso. Como dice aquí David, entonces, eso. Vamos a ver. Sí, vamos a hacer un ejemplo. Creo que tengo un ejemplo por aquí. Ejemplos de proporcionalidad. Esto directo, creo. Creo que este era de las variables inversas. Creo que... Ajá. Pero vamos a hacer un ejemplo, Susi, de esto. Yo creo que este ejemplo que les he puesto de la... Perdón. Bueno, entonces, no sé hasta dónde escucharon, pero bueno, relación exponencial entre dos magnitudes del tipo y es igual a AC de a la X. Entonces, este tipo de fórmulas es de relaciones exponenciales. Entonces, en la ecuación y es igual a AC de a la X con la constante, tenemos una constante que es C mayor que 1 y X mayor que 0. Estas son las condiciones para hacer estas. La constante B puede ser positiva. La constante es el coeficiente de X, lo que corresponde a la función creciente
y puede ser negativa, resultado de ser una función decreciente, siendo los gráficos representativos con la constante a positiva, los mostrados en la figura. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque a mí cuando pues, siempre relacionado con este tema, claro, nada que ver con, no les voy a contar nada diferente a esto, pero cuando empezó, como les estaba diciendo, cuando empezó esto de la pandemia, y yo empecé a buscar así, matemáticos estaban expresando que el virus se propaga con una relación exponencial. Entonces, en el gráfico A es la forma como se comporta el virus. Entonces, obviamente que esto va a tener un subidón mientras el coeficiente C, este C que vean aquí, o A también, el coeficiente A, estas dos son constantes, sean grandes. Entonces, mientras más grandes, obviamente se va a incrementar más porque la variable va a ser un exponente, que es X. La variable independiente. El punto es que no sé si han visto, vieron las conferencias que dio el presidente, el Nayib, que estaba diciendo que el virus tenía una relación geométrica. Yo decía, ¿qué es eso? Y la cosa es una relación exponencial. Obviamente el señor no sabe cómo, me imagino, las matemáticas y todo eso. Pero bueno, ya tienen para relacionar el tema, ¿verdad? Que, por ejemplo, esto del virus es una variable, tiene una relación exponencial. ¿Qué significa eso? Que la variable independiente va a ser X, perdón, el exponente. ¿Cuál es la diferencia con la potencial? Vamos a ver, aquí. La potencial, la X siempre estaba, miren aquí, la X siempre estaba como numerador, no es el exponente, es el coeficiente, por así decirlo. Y la constante, o sea, el exponente es una constante, aquí no, el exponente es una variable. Y eso es por eso que se ha propagado en todo el mundo, porque es bien tener un exponente, una variable independiente como exponente, es algo a veces hasta difícil de calcular. Pero bueno, como les decía, las constantes A y C a la vez es una constante, las dos son constantes, pueden calcularse gráficamente o analíticamente, considerando un par de puntos sobre la curva de la gráfica. Y aquí vemos estas dos gráficas. Aquí les estoy explicando lo que está pasando. Y1 es igual a A por C, B a la X1, y Y2 es A por C, B a la X2. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera es una ecuación exponencial creciente, y la otra es una ecuación exponencial decreciente. La verdad no quiero entrar mucho en estos temas en específico, porque aquí, igual que en el otro, se explican con logaritmos, pero aquí es un poco más complicado. Vaya, y aquí dice, dividiendo la ecuación entre las dos, aquí tenemos la fórmula como encontrar D. Pero aquí hicieron todos estos pasos, no se preocupen, hicieron todos estos pasos, si de verdad tienen dudas de cómo, digamos, hacer esto paso a paso, porque aquí es una explicación paso a paso. Yo traté de evitar poner las explicaciones paso a paso, solo para explicar toda la cosa en general. Vámonos al final donde después de O, la tilde de O, si bien dice el logaritmo de D va a ser igual al logaritmo de Y1 entre Y2 sobre X1 menos X2. Y vamos a ver, y aquí al final, D va a ser igual a todo esto. Olvídense, esto fue un paso a paso. Generalmente los pasos a paso son para ejercitarse, son ejercicios mentales, y pues a veces son muy buenos para tener más conciencia de de dónde se originan las cosas, de la base. Pero bueno, olvídense de todo esto en este momento, y aquí tenemos lo básico. D es igual al logaritmo a la menos 1 de
todo esto. ¿Cuál es la diferencia con la potencial? Que la potencial no tenemos ningún logaritmo a la menos 1, son logaritmos normales. Y esto es para encontrar una constante que es D. ¿Y qué era D? Decimos, D era, quiero ver, es la expresión anterior. C a la B puede interpretarse como una sola constante. C a la B es D. Que las constantes, pues no cambian, así que el valor A se obtiene al despejar la ecuación Y es igual a D a la X. Entonces solo se despeja y se encuentra A. Y sustituyendo los valores de X y Y, o sea, las coordenadas de un punto, por ejemplo, punto 1 con valores X1 y Y1. Así, A va a ser igual a Y1, D a la X1. Y así se encuentran las ecuaciones exponenciales. Recalco, paréntesis. No voy a explicar mucho sobre las relaciones exponenciales porque generalmente les preguntan lo básico. Directamente proporcional, inversamente proporcional y lo un poco más complicado es las relaciones potenciales. Eso. Sí les pueden explicar a grosso modo les pueden preguntar a grosso modo sobre las relaciones exponenciales, pero yo, digamos en este caso, me abstengo de explicarles más para no confundirlos. Ahora, si ustedes ya quieren profundizar un poco en esos temas, no es porque no quiera o no sepa. O sea, a veces yo he tenido la experiencia que tratando de explicarle mucho a un alumno, al final se termina confundiendo y no termina aprendiendo nada. Por la sobresaturación, pues. Por eso mismo no quiero explicarles tanto de la relación exponencial, porque en sí es un propio tema, Entonces, y ya ven, pues ya llevamos una hora, pues, y todavía tenemos que hacer ejercicios. Ahora, si tienen preguntas, perfecto. Ahora, yo lo que quiero que ustedes que queden claros es que ¿qué es una relación proporcionalmente directa? Es cuando X y Y aumentan. ¿Qué es una proporcionalmente inversa? Es cuando X aumenta y Y disminuye. Y se representa como una asíntota. ¿Qué es una relación potencial? Es de 3 clases. Cuando n es mayor que 1, generalmente va así, es como ascendente, como dijo la compañera, es ascendente. Cuando está entre 0 y 1 es como un pequeño domo, es una curvita. Y cuando es menor que 0, es una asíntota también. Entonces, eso es como lo que yo quiero que queden claros ustedes, al menos teóricamente, porque la verdad no es tan simple. Y las cosas, y las reglas para hacer gráficas, que pues eso quiero que queden claros. De ahí las relaciones exponenciales, les estoy dando un pequeño repaso sobre esto, pero ya es parte de ustedes en repasar más a profundidad sobre esto. No les garantizo que no les van a preguntar de esto, porque les pueden preguntar como no les pueden preguntar. Yo les recomiendo que estudien esto. Pero algo muy, como dirían los catedráticos, menester de todos estos temas es conocer qué es la relación proporcionalmente directa, que básicamente si ustedes estudian ingeniería o van para ingeniería, la van a ver siempre, incluso no solo en ingeniería, se ve en casi la vida diaria, proporcionalmente inversa. Y las relaciones potenciales. Y pues es necesario conocerlo porque esto se aplica, al menos en la Facultad de Ingeniería, bastante. Y pues, y si no lo van a ocupar, pues, o sea, la cultura general, pues no tienen que olvidarse de esto, y la verdad no es tan difícil, pues no es como, pues ya me estaban respondiendo que era inversa y no habíamos visto todo el tema, es más que todo ocupar la lógica. Pero bueno, creo que
esto es, vamos a hacer un ejercicio de este en específico, pero no sé si alguien tiene preguntas antes de hacer el ejercicio. Ya estamos en lo final para terminar. Estos temas están relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme y si el otro, acelerado, creo que es el otro. Sí. Si ves en las primeras gráficas, déjame ver. En las primeras gráficas que puse no me gusta que pase esto. Las primeras gráficas, por ejemplo esto. ¿Qué es esto? Estos son gráficas de movimiento rectilíneo uniforme. Aquí hay X, la distancia, el T es el tiempo, X la distancia, tiempo, distancia. Entonces, aquí esto, como te digo, en física va a ocupar bastante proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. También un poco a relaciones potenciales. Entonces, sí, se relaciona. Para empezar, tienes que saber cuál es la tendencia, tienes que saber cómo hacer la gráfica, etcétera, etcétera. Tienes que saber si va desacelerando, si va acelerando, si tiene o te piden, digamos, a qué distancia se va a detener el carro en determinado tiempo. Esto lo puedes saber graficando, conociendo las ecuaciones de la gráfica por medio de todo esto, pues. Pero vamos a hacer estas gráficas. Entonces tenemos encontrar la relación de proporcionalidad existente entre las variables tiempo, T y M, no, la verdad, creo que es temperatura y M, no sé qué será, de la siguiente tabla de datos. Y tenemos M, 1, 2, 3, 4. Y tenemos T, 4, 16, 36, 64. Bueno, entonces, pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen, viendo esta tabla de datos, qué relaciones, así sin ver, así sin hacer nada, qué relación ustedes creerían que sería esta tabla? Yo quiero ver. No, creo que es tabla. Directa, dice Susi. Perfecto. Proporcionalidad directa. ¿Están viendo? Puede ser, puede ser. ¿Por qué? Porque tanto como las X, las Y incrementan. ¿Qué significa M? Ahorita dejemos, mira, yo creo que ha de ser M de masa o M de moles, pero la verdad, yo creo que ha de ser de moles. Pero no especulemos, dejémoslo así. ¿Ustedes cuál creen que es la variable independiente y cuál es la dependiente? Viendo este gráfico. No sale. Creo que lo vamos a ver. T independiente, dice. Correcto. T independiente, dice Manuel. T independiente, dice independiente M y la independiente T. Bueno, yo les voy a dar un consejo. En este caso, cuando vean que los números van 1, la constante será 4, la gráfica asíntota. 1 ya lo hizo. Cuando vean que el número va 1, 2, 3, 4, así en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa generalmente es la variable independiente. Y yo ahorita no sé cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Pero les estoy, ya por experiencia, por hacer tantos gráficos, les estoy diciendo que generalmente las que van 1, 2, 3, 4, generalmente son las variables independientes. ¿Por qué? Porque generalmente a las independientes uno le asigna el número que uno quiere. O sea, yo le voy a asignar 1 porque me da la gana, porque es la independiente, no depende de nada. Generalmente, y
para generalmente hacer los cálculos más sencillos, generalmente les dan los números 1, 2, 3, 4. Entonces, viendo esto, yo digo que la M es la independiente por cómo se comporta y la T es la independiente. Este ejemplo lo saqué de aquí. Aquí está, ¿verdad? Bueno, entonces, como ven, aquí lo primero tenemos que recordar, digamos, tienen este ejercicio en el examen. Entonces, lo primero tienen que recordar cuáles son las reglas. Cuáles son las reglas de hacer un gráfico. Porque dicen, bueno, mire, haga el gráfico. Entonces, ¿qué se recuerdan de las reglas de hacer el gráfico? Primero tenemos que poner una variable independiente. Y luego una variable dependiente, ¿verdad? X, Y, MN, como ustedes quieran. En este caso es M y T. Entonces les estaba preguntando, ¿cuál de ustedes creen que es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Varios me respondieron que T era la independiente. Pero como les digo, generalmente cuando van 1, 2, 3, 4, esa es la variable independiente. Entonces en este caso, y así es, correcto. La M es la independiente. Es la costumbre de hacer los gráficos. Cuando vean ese patrón, ya les estoy dando un truco. Esa es la independiente. Aunque no lo sepan. Si aquí no dicen qué gráfico, qué es qué. Entonces yo creo que ha de ser temperatura y moles. Esto es de química, pero bueno. Entonces tenemos la relación, Quiero que me respondan, porque esto es lo primerito que les di. La independiente, ¿Qué dijimos? La independiente es la que va 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál presenta ese patrón? M o T. M, correcto. Ahí está. Entonces, como es la independiente, ¿a dónde va a ir? ¿Abajo o arriba? ¿En las X o en las Y? O sea, ¿en las horizontales o en las verticales? En las X, correcto. Ya por descarte, la T queda arriba, en las Y. Entonces, la regla, ya tenemos ubicado qué es X y qué es Y. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer el trazo, ¿verdad? Digamos que lo estamos haciendo a mano. Lastimosamente ahorita quise hacerlo así con un programa, pero hagámoslo así porque ya no tenemos tiempo. Pues. Y vamos a ubicar 1, 2, 3, 4. Digamos que ustedes tienen un cuaderno de matemáticas normal, uno de 1 centímetro, de esos cuadritos que tienen 1 centímetro por cuadro. Entonces, ustedes ubicarían, digamos, cada centímetro, digamos, 1, 2, 3, 4, o lo harían. Ahí depende, ahí no hay regla en específico. Ustedes son los que ponen las reglas para hacer un gráfico más bonito. Entonces, ahí dependiendo de cuánto espacio le quieren dejar y todo eso, van a dejar el espacio. Digamos, yo quiero hacer 4 espacios por una unidad. Entonces van a hacer 4 cuadritos y después le van a poner 1. 4 cuadritos y le van a poner 2. 4 cuadritos y le van a poner 3. Y así. O 4 centímetros. Y así se ubican las X. De ahí, ¿cómo vamos a ubicar tanto número? ¿Cómo vamos a ubicar? ¿Qué es esto? Las Yes. O en este caso serían las 3. Que van en 4, 16, 36, 64. Aquí ustedes pueden pueden ver un patrón. Esos tienen tanto múltiplos de 2 como múltiplos de 4. Entonces, pueden ir de 4 en 4. Pueden ir de 2 en 2. En este ejercicio en específico fue de... No tiene un patrón específico. 1, 3, 5, 7, 9, de número primo en número primo fue. Ahí él quiso hacerlo así lo hizo. Pero ustedes no es necesario que vayan de número en número primo. Pueden hacerlo más corto. Pero quiero verse. Y pues, el siguiente es trazar los puntos. Entonces, 1, 4. Aquí no es hacerlo en número primo no es muy conveniente, ¿verdad?
Pero bueno, 1, 4, y de ahí, ¿cuál era? 2, 16, ven aquí. De ahí, 3, 36. Y aquí hasta ya se pasó. Entonces, y después trazan la gráfica. Y ahí ya tienen bastante. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos saber n. Entonces, y la constante también. Entonces, vamos a retomar la fórmula que le di. Entonces, logaritmo de y1 entre y2 entre logaritmo de x1 entre x2. Entonces, aquí, no. Aquí le vamos a poner, aquí, obviamente, aquí sí tiene que usar calculadora, pues. Y ustedes lo van a hacer con calculadora. Entonces, tenemos y1 entre y2. y1 entre y2. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo en minúscula, en minimizar. Bueno. Minimizar. Va, entonces, ¿cuál sería aquí los valores que les vamos a poner en la primera parte del logaritmo? Y1 entre y2. Ustedes digan. A ver. Y1 entre y2. Para terminar, vamos a hacerlo con ustedes. Ahorita lo primero que uno tiene que hacer para hacer estas relaciones potenciales es encontrar n y luego encontrar k. Porque no se puede encontrar k primero, tienes que encontrar n. Entonces, bueno, estamos en n. Logaritmo de y1 entre y2, cualquier número puede ser de este cuadro. ¿Cuál sería? Vamos a agarrar, ya que no me respondieron, 2 creo. Ok, vamos a agarrar 2, dice Enrique. Ok, 2, pero vamos a dividirlo con otra cosa. Y1. Acuérdate. O sea, ¿por qué? Yo creo que ya está dando la respuesta, ¿verdad, Enrique? Bueno, vamos a ver. Vamos a tomar T. Acuérdense que T era nuestra Y. T era nuestra Y. Sí, claro, puedes. Aquí ya estamos explicando, ya terminamos básicamente, ya solo estamos explicando cómo hacer un ejercicio. Bueno, entonces tenemos la Y, 16, ya que vamos deprisa. Vamos, 16, que es la Y, entre 4. Y de ahí tenemos x1 entre x2. Aquí dice, x1 entre x2. Entonces sería 2 entre 1. 2 entre 1. Entonces hacemos ahí por arte de magia la calculadora y da, como dice Enrique, dio 2. Entonces n es igual a 2. Y1 no es 4. Claro que sí, aquí está. 4. Y aquí, si puedes ver. Tienes. Y1 entre. Ya tienes razón. Está al revés. Al revés, sí. Gracias, Rodrigo. 4 entre 16 y x1 entre x2. Sería 1 entre 2. La verdad va a dar lo mismo. Ahí está, lo mismo. Solo que estaban como menos por menos da más, por eso dio lo mismo. Entonces, sí, pero gracias, Rodrigo, por estas cosas también uno se puede confundir. Tengan cuidado. Tiene que poner Y1 entre Y2, no Y2 entre Y1. ¿Estamos bien? Entonces, n es igual a 2. Ahora vamos a encontrar K. ¿Cómo se encuentra K? Como dice aquí la fórmula. Y1 entre x1 a la n. Vamos a probar uno. Por ejemplo, ya conocemos n. Entonces, y1 es 1.
entre x1 sería 4, no, perdón, y1 sería 4. Entre x1, que sería 1, a la 4, a la 2, perdón, 2, que n es igual a 2. Sería 4. Nos dio 4 ahí. Vamos a probar otro, si es una constante. Si es una constante, aplica que es una fórmula potencial. Vamos a probar, vamos a agarrar el tercer valor, la tercera toma de datos, que sería 36, que es y3, entre 3, y vamos a elevarlo a la, ¿cuántos serían? A la 2, y da 4. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir esto? K es igual a 4 y n es igual a 2. Entonces, la fórmula, ¿cómo quedaría? Y va a ser igual a, esta es la fórmula general. La fórmula general les dice que tiene que quedar kx a la n. Si la fórmula general les dice que tiene que quedar así, ya trasladado en número, sería y va a ser igual a k, ¿cuánto es? 4, porque es una constante. 4 por x a la ¿cuánto? Al cuadrado. Al cuadrado o a la 2. Entonces, esta es la fórmula general de esa ecuación. Y es igual a 4x al cuadrado. Así se encuentran. Primero encuentran n con las potenciales. Obviamente, primero hacen la gráfica, ¿verdad? Encuentran n, encuentran k, y ya basado en esta lógica, basado en lo que les había dicho de las fórmulas, lo sustituyen. Dice, muy buena explicación, entendí mucho que no sabía. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Enrique. Buena explicación. Bueno, entonces, muchas gracias, chicos, también a ustedes por prestarme de su tiempo y su atención, y pues muchas gracias por hacerme preguntas. Eso significa que estaban muy pendientes del tema, y pues, como les digo, no es un tema muy difícil, solo que tienen que ponerlo en práctica, pues. Espero que usted explique. No lo voy a explicar ya. Pero bueno, muchas gracias. Tal vez explique otros temas en un futuro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, chicos, y pues espero verlos más adelante en otros días, y espero que sigan así estudiando y que pasen los exámenes. Una vez que ya sacamos n, solo sustituimos el valor con el exponente. Sí, como aquí te expliqué. Aquí teníamos k, aquí como lo ves, k igual a 4 y n es igual a 2. Entonces, aquí tenemos la fórmula general. Y igual a k, x a la n, y solo lo sustituimos. Como ya sabemos que k es 4, solo lo transcribimos, y n también. Y ya está. Solo lo sustituimos, como tú dices. Y ya. Pues, pues muchas gracias por otra vez, y mucha suerte. Bueno, gracias, Krishna. Les envío el enlace aquí en los mensajes para los que se quieren unir a la siguiente. Ahorita inmediatamente nos vamos a meter, así que los invito a que se unan.